este pequeño podcast que creamos para ustedes que se llama Sumadores. Y pues bueno, me encuentro aquí con mi compañero, El Tachi. su servidor Yoxan Berumen, Yoxan, a secas, como gusten decirme. Este, bueno, en este primer capítulo, que esperemos que sean muchos y que Muchos más. esperemos que sea. Todavía no definimos si va a salir uno cada semana o cómo va a estar el show de cada cuándo vamos a subir el capítulo, pero esperemos que también sea constante. En este pequeño podcast de Sumadores vamos a estar hablando de educación, ciencia, tecnología. Vamos a tener invitados de diferentes áreas de conocimiento y esperemos que todo esto les sirva y les sume cosas importantes o que aprendan un poco más. En este episodio vamos a hablar un poquito acerca del proyecto de CIMA, entonces le voy a pedir a Tachi que nos hable un poco de lo que es CIMA para que todos la conozcan un poco mejor. A ver si no riego. Pues también les doy un cordial saludo. Me encanta este proyecto del podcast, ya que pues es una forma de información un poquito más, vamos a decirlo, fresca. No es así como que tan burda. Y precisamente CIMA, aquí está. CIMA, que significa Centro Interdisciplinario de Mentoría Académica, nace pues precisamente como un proyecto de educación. Y pues en el podcast de Sumadores pues vamos a estar entrenando o hablando, mejor dicho, de todas estas cosas de lo que es educación ya sea financiera o de educación académica. Pues van a ser muchas cosas. Y pues como dijo Yoxan, pues esperemos que estemos trabajando inclusive pues 2 por semana. No. Bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Y también espero que les guste nuestro pequeño set para los que están viendo totalmente el video. Está chido. De hecho, en una moto como esa es donde me fracturé este dedo. Entonces, espero que les guste todo lo que vamos a estar haciendo. Y pues comencemos, amigo. Comenzamos. Muy bien, en este capítulo vamos a hablar acerca de los métodos de estudio. ¿Qué experiencia hemos tenido con los métodos de estudio y cuáles han sido los que más nos han servido? Porque nosotros también fuimos estudiantes, ahora somos mentores, pero fuimos estudiantes, tal vez no muy buenos en primaria y secundaria, en prepa tal vez un poco mejores, pero sí dábamos mucho que desear. Bueno, en realidad, en mi experiencia, en mi formación básica, realmente yo nunca tuve o nunca me dijeron que existían las metodologías de aprendizaje. Simplemente Te aventaron hacia me la... aventaron a este libro y pues léelo y apréndetelo y el examen va a ser tal día y pues, pues bueno. Realmente sí. Desde muy chico sí se me daban muy bien las matemáticas, se me daban muy bien los números, las cosas prácticas, pero sufría un chingo con las clases de historia, donde era pura teoría, que tenías que machetearle todo y no. Para mí era un martirio tener que aprenderme todo lo que venía en el libro y luego aparte había maestros que te decían, tienes que aprendértelo como viene en el libro, si no, no está bien. Entonces así como que era un martirio mental tener que aprenderte de memoria todo eso. Que el nombre de todos los niños héroes y todo ese rollo. No, a mí que me importan los niños héroes. O sea, está bien, pero, o sea, aprendértelo al pie de la letra es, no, bueno, un desgaste mental muy grande y mucho más para un niño. O sea, Sí. entonces realmente crecí desde mi formación básica odiando las clases teóricas de historia y todas esas cosas y no se me daba muy bien. Y creo que realmente cuando empecé a utilizar metodologías de estudio realmente pues fue hasta la universidad, porque ni en la prepa tampoco me topé con alguien que me dijera, mira estas metodologías, sino que las fuimos tal vez aplicando de forma indirecta o
las fuimos investigando un poco cuando ya encontrábamos temas que nos interesaban y que nos queríamos desarrollar en esos temas. En mi caso, que entré a una preparatoria técnica y que estudié electrónica desde la prepa, pues me fascinaba mucho eso. Entonces empecé a hacer mis metodologías, pero no hubo siempre, no siempre hubo alguien que me dijera cómo tenía que hacerlo. De que, güey, hazlo así, ponle Sí, mira, la estás regando, mejor hazle así. Entonces, no, realmente no tuve alguien así. De hecho, no sé si te pasó que, por ejemplo, vamos a decirle, porque los dos estuvimos en una preparatoria técnica, cuando empezabas a ver las materias que eran de tu carrera técnica, era donde más te aventaban al ruedo, de que, por ejemplo, en mi caso que era mecánica industrial, de que muévele al torno. Sí. o sea, o sea, ¿qué es esto? O sea, unidades de medida que pues hasta en la universidad las aprendí, etcétera, etcétera. Pero yo siento que desde que se fusionó como que un poquito más lo de la práctica, pero que se perdió teoría. Entonces era como que decías, pues ¿para qué quiero al profe? O si voy a estar, o sea, voy a quemar el torno, pero pues voy a aprender. Más o menos, tal vez también en electrónica ocurría eso, ¿no? Con los capacitores, que no sé. Sí, bueno, en nuestros casos sí nos poníamos a quemar cosas y ya no lo conectes así porque va a tronar. Entonces sí era así un aprendizaje en base a las actividades que realizabas, o sea, en base a la práctica. Entonces creo yo que también a partir de ahí, cuando empiezas a llevar materias que son prácticas y teóricas, se te graba más, porque al momento de estar haciendo la práctica, ahora sí, conectando los LEDs, los resistores, capacitores y todo, ya empiezas a ver cómo se comporta en la realidad y se te graba un poco más la teoría. No así de que, órale, este libro y apréndetelo. Entonces sí está un poco difícil. Que eso, ya cuando te pones a investigar, es un método de estudio. Cuando sí, tú sí. haces algo en físico, referente a algún tema, se te graba más porque pues estás, no sé, manipulando ciertas cosas, entonces se te queda grabado un poco más lo que tú haces con tus manos, cómo lo ves físicamente, entonces es mucho más sencillo que se te grabe la teoría. No sé si también la de formación ética, esa pinche materia. O sea, con ganas de decirle al profe, es que, o sea, que no ve México. O sea, tantos niveles de corrupción y todo, y el profe, pues echándole ganas, ¿no? De que guarden sus valores, la moral, y decías, ok, pero te ponía tareas y información, como tú dices, que querían el examen precisa, o sea, había una maestra, estaba muy bonita. O sea, mínimo te motivaba a hacer la tarea por esa parte, Okay. pero te copiaba, o sea, hacía que en el examen, o sea, era punto o cero, así literal con ella, cada pregunta, si no estaba hasta con punto y seña. Y pues yo pienso que también con ese tipo de materias que estaban súper pesadas, pues no adquirías realmente información o como que dice conocimiento, o sea, no pasabas esa fase de que, ok, analizo, comprendo y aprendo. Y luego siempre se olvidaban como que de lo más primordial que era la práctica. Y como él decía, o sea, por más ético que fuera uno, o sea, nadie lo practicaba. Entonces era más fácil aprender ética sobre la marcha o sobre una forma un poquito, ¿cómo diríamos? A putazos. O sea, entender que estabas ahí, o sea, vete a una localidad, haz un proyecto de cultura general, etcétera, etcétera, y ya aprendías que realmente, porque la ética sí es muy bonita, o sea, ética, moral, etcétera, etcétera, sabemos que viene desde la parte filosófica. Desde los griegos. Exacto, pero, o sea, si te pones, o sea, a practicarlo, sí te enamoras de materias muy burdas. Pero pues como tú dijiste al principio, o sea, no hubo nadie que nos empezara a guiar para realmente aprender cosillas. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo estudiabas? O sea, No, pues, porque quiero aclarar que este güey es mi profe, yo siempre le digo sensei, y si nos topamos algún día así que más banda, siempre me voy a decir sensei, porque este güey me desapendejó de electrónica, o sea, por eso siempre sensei.
Pero quiero saber cómo estudió el sensei. Pues mira, como todo buen mexicano, siempre, yo creo que desde la primaria hasta, no sé, la mitad de la prepa, siempre era de, ay, híjole, ya viene el examen, ponte a estudiar todo un día antes. Tienes madre. Todos lo hemos hecho alguna vez, todos lo hemos hecho alguna vez. Claro, ahora entiendo que está mal, porque pues es mucho desgaste, es mucho desgaste. Te saturas de información y, ok, te puede ayudar, sí te puede ayudar a repasar todo un día antes y ya aventarte el examen, pero ya al día siguiente ya se te olvidó. Entonces, ese era un gran problema, o fue un gran problema de muchas materias teóricas que realmente pues no se te grabó nada, o no entendiste, más bien no entendiste la información porque te la aventabas así un día antes. Y si no tenías apuntes, pues peor. Pero bueno, lo bueno es que si tenía apuntes, ¿verdad? Pero había algunos casos que ni eso, ¿verdad? Entonces, híjole, ni cómo ayudarlos. Pero con el tiempo, bueno, yo soy una persona, ahora sí, lo fui descubriendo, soy una persona muy visual, así, muy, muy, muy visual. Entonces, a mí me encantan los colores, todo lo que sea de colores. Tengo plumas de punto medio, de punto fino, de punto grueso, de todos los colores que te imagines y colores de ahí en todo mi escritorio. Entonces, muchas cosas que me gustaban, como por ejemplo en la electrónica, hacía mis diagramas como, o mapas mentales y utilizaba todos los colores que yo pudiera. Incluso, no sé, empezaba a hacer mi mapa y todo y me ponía a darle sombra a los cuadritos y, o sea, me entretenía tanto dibujando que me relajaba, o sea, me relaja mucho dibujar y todavía lo hago. Tengo libros de dibujo y me pongo a dibujar. Entonces, es algo que me relaja mucho, entonces lo mezclo, entonces toda esa información la pongo en un mapa y al momento de que yo estoy coloreando ahí bien entretenido, ahí dándole sombras y le voy a poner aquí un verde bandera y la chingada. Eso hace que se me pegue mucha información. O digo, las cosas importantes vamos a ponerlas de este color, las cosas que no son de este tema, de este otro color. Y entonces al verlo así, para mí es más fácil recordarlo y me puedo hacer un mapa general en mi mente. O sea, ya lo visualizo más con colores y digo, esto va para acá, esto va para acá. Entonces, eso fue un método de estudio que fui desarrollando desde la prepa y pues hasta la universidad. En el caso de la universidad lo seguí aplicando muchísimo y cuando hice la maestría también. Incluso en la maestría conocí a un excelente maestro que es el doctor Valle, uno de los mejores maestros que tiene el Instituto Tecnológico de Durango. Y él también me platicó en sus experiencias porque es muy buen maestro y aparte pues fue muy buen estudiante, ¿verdad? Nos platicaba sus métodos de estudio y él decía que siempre, todos los días se ponía a estudiar. Acababa una lección y acabando la lección lo repasaba en su casa y luego al día siguiente lo mismo. Entonces, al llegar el examen, pues tú ya habías estudiado todo. Cada día estudiabas un poco, entonces eso también aligeraba la carga. Entonces, un día antes del examen, él ya no estudiaba nada, descansaba. Chingón. Entonces, ese también es un pequeño tip. Puedes estudiar un poco cada día y al final del periodo, al final de la unidad, tú ya estudiaste todo. Entonces, ya antes te tomas tu break. Y era de ley, o sea, él se lo establecía así como su ley, ¿no? Voy a estudiar un día, cada día voy a estudiar un poco y un día antes del examen, cuando me digan tal fecha es el examen, un día antes no voy a hacer nada. Entonces, eso también es muy importante, porque es muy importante el descanso para que la información se organice en tu cerebro. Ya me di cuenta que sí me aventaba lo güey. Pero, pues yo me imagino que, por ejemplo en ese tema, con ustedes funcionaba porque pues se conocían y luego sabían su nivel de disciplina, sabían hasta dónde llegaban. Y yo pienso que, por ejemplo, ese método, tal vez al mexicano promedio como uno, que deja todo para el último,
ahí es donde no funciona ese de poquito a poquito, se llena el costalito. Entonces, por eso existen, chicos, diferentes métodos de estudio. Y de hecho, a mí me gustaría compartirles que, por ejemplo, todos los métodos de estudio, pues son sincronizados a lo que uno es. Porque, por ejemplo, pues hay mucha infinidad de métodos de estudio, inclusive puedes estar inventando los tuyos, como tú dijiste, pero te tienes que poner en sintonía con tu perspectiva. Y creo que desde ahí empieza cómo estudiar y el aprender. Porque, por ejemplo, yo me debo de conocer, así, totalmente, o sea, ya, ahora sí un FODA de uno mismo, fortalezas, oportunidades, etcétera, etcétera, pero yo ya sé en qué tengo más área de oportunidad, en cómo mejorar y cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, etcétera, etcétera, y ya en base a esas cosillas de que yo me conozco a mí, después de darme una autoevaluación, yo ya puedo empezar a experimentar varios métodos y decir cuáles son los mejores para mí o cuál es mi favorito, cuál es el que ahorita vamos a hablar de uno que coincidimos mucho, que es medio Sí. famoso, pero ya sabiendo todo ese rollo, ya nosotros podemos a aprender inclusive con alegría, porque pues cuando uno se pone a estudiar ahí y machetearle, y dices, ay, otra vez los mendigos niños héroes, ese güey que se lanzó, no, o sea, son materias que tal vez no me agradan, pero con la guía adecuada, porque no solamente depende del maestro, también depende mucho de uno y qué tanta motivación me da el estar aprendiendo. Y de ahí también nacen, por ejemplo, los canales de aprendizaje. Tú ahorita dijiste, o sea, soy muy visual. Yo soy más auditivo que kinestésico. De hecho, hay una anécdota de donde hay un... Ah, también existen las inteligencias multidisciplinarias. Y le comentaba yo que me había aventado vamos a decirle examen, y salí bien bajo en lingüística, o sea, ahí me doy cuenta que pues sí hace falta mucha más lectura, pero porque mis canales de aprendizaje son ahí me salieron, mi inteligencia era más auditiva y más kinestésica que el hecho, ajá, entonces ahí es donde ocurre también la parte de nuestro sistema de educación, donde te baja la moral machín, o sea que el profe está dando la clase y luego pues no más porque el profe aprende un solo canal y si se dan cuenta, o sea, 60 años de educación solamente ha sido pura educación visual, no se dan cuenta de que hay otras inteligencias múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo a mí me ocurrió que en mi salón de secundaria había un chico que tocaba bien chingón la guitarra, pero para las otras materias no daba una el güey. Y pues yo también andaba por esas, ¿no? Porque la neta hasta que le eché ganas a la escuela fue hasta en la universidad. Pero ese chico, yo me imagino que si lo hubieran agarrado y lo hubieran guiado directamente para la música, pues hasta un Beethoven, un Mozart, tal vez hubiera nacido de él. Pero ahorita no sé ni qué onda con él, si sigue vivo, qué onda, güey, o sea, pero si estás vivo, saludos. Pero era muy bueno, realmente era muy bueno. Y no sé, por ejemplo, si tú también detectaste, no solamente al músico, sino al deportista, ¿qué otros chicos te gustan? Al artista, y que no los agarraban y que el mismo profe lo humillaban, o sea, si te tocó no sé, a mí me tocó en el tecno ver cómo humillaban a un compa porque pues el profe pues no, ¿verdad? Pero no sé si te tocó que también, o sea, desde siempre, desde primaria, o sea, cualquier educación que el profe te bajara la moral a uno de tus compas, no sé si te ha tocado. Sí, sí. A varios, sí, sí. Hubo varios casos en donde, pues hasta a mí también. Hasta a mí también me tocó que me metieran mis cagadones. Había una maestra en la secundaria que me hizo odiar durante mucho tiempo el inglés. Porque, hijo, no. Era un martirio su clase, era un martirio. Pero no sé, como que está muy amargada. Pero sí, es cierto que existen, o sea, nos hemos dado cuenta con el pasar de los años que existen muchas formas de enseñar y muchas formas de aprender. Entonces, el problema es que a veces nos enfrascamos mucho en una sola forma. Aparte yo, bueno, en mi caso que pues, siempre he sido visual, sí se me facilitaban muchas cosas,
pero pues había también otras cosas donde se andaba ahí patinando. Pero otra de las cosas que más me han servido para aprender, que pues todavía seguimos aprendiendo, Sí. nosotros seguimos siendo estudiantes. Entonces, todavía a la fecha, lo que más he aplicado desde unos 10 años para acá, mi mejor método de aprendizaje es enseñar. Buena. Porque cuando tú enseñas algo, tienes que entender el tema, pero no solo tienes que entenderlo y saber de él, tienes que saber cómo desglosar ese tema para que alguien lo entienda. Y el problema es que a veces algunos maestros, no todos, algunos se enfrascan en su forma de enseñar y están año con año repitiendo lo mismo, haciendo lo mismo. Y a las personas que no te entienden, pues bueno, puede ser, entiendo que puede ser frustrante que alguien no te entienda, pero si no desglosas el tema o dices, bueno, esta persona es muy auditiva, vamos a ponerle otro tipo, o vamos a proponerle otra metodología, o este es muy visual, pues este le puedo dar estas cosas para que lo haga, mira, ponte a escribirlo así, usa colores y todo así, ¿no? O tú, mira, ¿qué tal? Grabamos y luego tú empiezas a escuchar ya cuando vayas caminando y todo, empiezas a escuchar la clase, te hago un audio y lo vas escuchando. O sea, esa forma de adaptarte no mucha gente la tiene, porque sinceramente, o sea, enseñar o la docencia, pues tiene que ser más que una profesión, tiene que ser algo que te nazca. O sea, te sale meramente del alma querer enseñarle a alguien. O sea, así bien, así de, yo quiero que aprendas, o sea, no quiero darte todo y que te lo aprendas así de memoria, quiero que lo entiendas. Entonces, el adaptarse, el destruir todo ese tema y ponerlo en palabras simples para que todo el mundo lo entienda, es el mejor método de aprendizaje que existe. Ájale. Para mí es lo que me ha servido más, o sea, enseñar es mi método de aprendizaje. Y por esa razón es el sensei. Concuerdo contigo, pues es que sí es cierto, o sea, cuando tú aprendes y que nos hemos dedicado, que son 9, 8 años a pasantías, sí, o sea, entiendes primero el tema y tienes que verlo de diferentes formas para los diferentes participantes, usuarios que vayan a pedirte ayuda. Y una cosa, jamás le nieguen la ayuda a un compañero, neta, o sea, si están en el salón y que si lo ven batallando o que simplemente tengan una pequeña duda, no lo humillen, la neta mejor acérquense, pongan sus libros, su libreta, no les cuesta 5 minutos resolver una duda, realmente, y se los doy ese consejo porque es muy bonito, pues así empezó este rollo de las pasantías, así empezó Cima, así empezó dando pasantías, de que nuestros compañeros en conjunto, después llegaron los del semestre 0, luego los del propedéutico, así sucesivamente fue naciendo hasta que ya tiene nombre, pero de hecho este proyecto pues viene de una parte muy noble, que es el ayudar a otras personas a aprender, y yo también concuerdo con ese método, está muy padre, está muy noble, pero para también no perdernos tanto, pues también hay muchos otros métodos. Por ejemplo, saliéndonos de las clásicas de que hagas resumen, haz tus mapas conceptuales, que tu cuadro sinóptico y las otras cosas que siempre te han puesto toda la vida, pues hay unos que están más, vamos a decirlo, dinámicos. y hay uno que me gusta mucho, déjenme ver mis notas porque se me olvida. Notas de Cornell. Ese neta, wow, neta, o sea, es dividir tu libreta en 3 cuadritos. El cuadro más grande pones la información general. O sea, imaginemos que es un tema de electrónica y estás empezando a ver lo que es la electricidad. Ok. Pones lo que es la electricidad en bruto, luego del lado izquierdo pones las palabras clave, que resistencia, que voltaje, que corriente, etcétera, etcétera. Y abajo, lo más importante de todo, porque yo es lo que inclusive digo en las pasantías, la teoría no se la aprendan tal cual,
no, apréndanselas con sus palabras. Y las notas de este compa, de Cornell, nos invita a que en la parte de abajo pongamos un resumen con nuestras palabras de ese tema. Entonces, realmente para temas muy, vamos a decirle, muy brutos, muy difíciles de comer, o sea, de digerir, es muy buena, esa sí la recomiendo mucho, realmente está muy padre ese método. Y no sé si tengas ahí otro que quisieras compartirle a la audiencia. Pues también platicábamos mucho del método Feynman. Ah, huevo, sí. De este científico, este físico teórico muy famoso que hasta dio clases ahí en Caltech. Incluso en The Big Bang Theory hay un capítulo donde visitan su tumba para encontrar iluminación. Entonces, a mí me gusta mucho ese método porque es lo que estaba viniendo haciendo. Entonces, de forma indirecta lo he venido haciendo. Y él proponía 4 pasos para aprender lo que tú quisieras. Primero, pues tenías que definir un tema, ¿no? Lo escribes en una hoja de papel. Quiero aprender tal cosa. Defines tu tema. ¿Qué es lo que quieres aprender? Después empiezas a desarrollar el tema, lo investigas, pones la información más importante y ya le vas dando forma. En el tercer paso, tú tienes que analizar y descomponer esa información. Si hay algo que no te queda claro, hay que repasarlo. O sea, todo te tiene que quedar claro a ti. Y en el último paso, esa información, ya en el cuarto paso, esa información la tienes todavía que desglosar o como pasar todavía por otro filtro para dejarlo lo más simple que tú puedas, como si se lo estuvieras explicando a alguien que no sabe nada. O sea, tú, por ejemplo, si vas a desarrollar un tema de electrónica digital, tú tienes que hacer que una persona que no sabe nada, no tiene ni idea de lo que es la electrónica digital, sepa. O sea, así en simples palabras, tú le tienes que enseñar a alguien que no sabe nada y que diga, ya entendí lo que es la electrónica digital. Entonces, básicamente es lo que harías como un maestro. Desglosas todo el tema, lo entiendes y cuando tú ya lo entiendes, lo puedes simplificar a algo muy simple y ahora sí explicarlo. Que de hecho, este método de Feynman, él lo desarrolló, él era un... Sí, era un estudiante nato, claro. Pero pues, aparte trabajó con mucha gente importante. O sea, trabajó incluso en el desarrollo de la bomba atómica junto con Einstein. Y Einstein decía algo que era, bueno, que sí es muy importante. Cuando tú entiendes algo, lo puedes explicar de forma simple. Si entiendes algo, lo puedes explicar simple. Y a partir de eso, Feynman desarrolló su método y dijo, pues sí es cierto. O sea, si tú entiendes algo, si realmente conoces el tema y lo dominas, tú puedes expresarlo con las palabras más sencillas que tú puedas. Que incluso lo podemos ver si han leído los libros de Stephen Hawking, que hablan sobre teorías cuánticas y del universo y todo eso. Si tú lo lees, él no usa, en el libro no usa el lenguaje científico. Son divulgadores de la ciencia, entonces la idea es, o sea, ellos quieren que llegue el conocimiento a todo mundo. Esa es la idea más importante de ese método. Son héroes. Básicamente. De hecho, ese a mí me encanta porque pues lo empezamos a hacer indirectamente sin conocer, o sea, el personaje, hasta que yo precisamente viendo ese capítulo de Big Bang Theory dije, ¿quién será? Y ya empecé a investigar y por curiosidad y ya nos encontramos al gran Richard Feynman, súper personajazo. Y me encanta porque yo siento que la cúspide es esa, de la que tienes que explicar como un niño, o sea, que tienes que explicarle cualquier cosa a un niño, porque, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo lengua de señas, que a mí me encanta mucho ese lenguaje, porque lo que haces es tratar de explicar, o sea, con tus manos a personas que, por ejemplo, no saben lo que es algo, o sea, por ejemplo, a una persona sorda, a una persona muda,
que no ha visto, por ejemplo, un pingüino. O sea, ¿cómo explicarías qué es un pingüino? O todavía más difícil, un ornitorrinco. A un niño sordomudo, o sea, Que nunca ha visto uno. Exacto, entonces, ¿cómo le haces para hacer esas cosas? Entonces, ahí es como que lo que... Un cambio de chip. Exacto. Totalmente. Y está muy perro ese método porque hace que lo simplifiques y lo hagas así tal cual, lo más minimalista posible para poderlo entender. Y que de hecho todos los docentes podrían decirse que utilizan ese método. Ujú. Hay algunos que sí lo aplican, hay otros que pues les vale, No, también. que te ponen a exponer. Y ya, ¿verdad? Pero está muy padre porque inclusive ese método, no sé si sabías, también se le conoce como que el método para que te vuelvas científico. Porque a él lo desarrolló también en 4 sencillos pasos. Que por ejemplo, si yo quiero ser científico aplicando ese método en las áreas de la ciencia, pues yo puedo llegar a ser un científico. Está realmente muy padre, muy sencillo. Y creo que va a llegar alguien. Invitado sorpresa. Invitado sorpresa, déjenme ver quién es. Ok, bueno. En lo que regresa Tachi, comentarles, aparte del desarrollo del podcast, vamos a estar ahí subiendo en nuestra página de Facebook también una pequeña infografía sobre el método Feynman. Vamos a estar subiendo varias información en nuestras redes para que también le den like a la página de CIMA. Y voy a subir también algo de información en mi blog para que también lo sigan. Entonces voy a dejar los links para ya cuando esté este video. Era un buen personaje el que llegó. Se llama Fer, ahorita a ver si tiene tiempo de presentarse. Es que digamos que nuestro set es compartido. Entonces lo utilizan varias personas. También quería comentar mucho, chicos, también esta parte de que no le tengan miedo, bueno, que no le tengan miedo al método, porque pues es experimentación. Y yo así les puedo dar uno que a mí me gusta mucho, que me encanta. No es tanto un método, más bien es una técnica, porque también hay métodos y técnicas. Y a mí me encantan los pomodoros. No sé si los has aplicado, pero neta están bien padres para poder generar. Y esto es aplicable no solamente para estudiar. Si yo voy a estar trabajando, si yo necesito sacar la chamba, si yo necesito entrenar, o sea, esto realmente es aplicable para todo. Y por ejemplo, los pomodoros se basa en que le des así machín, 25 minutos, descanse 5. Otra vez 25 minutos, descanse 5. Pones tu temporizador, etcétera, etcétera. Y cuando hayas realizado 4 pomodoros, descansas media hora. Y te distraes en lo que sea. Si quieres jugar, no sé, ahorita el Call of Duty, si quieres aventarte una partida de LOL, una partida de Dota, algo de World of Warcraft, lo que sea. O sea, tú distráete machín en esos 30 minutos, porque esos 30 minutos te ayudan a ti a despejar tu mente para poder generar conocimiento y lo relajas para poder seguir dándole pues a la talacha, como decía Navarro. y ese pomodoro, esa técnica, pues sí se la recomiendo bastante porque lo aplicas para todo, para todo. Realmente la chamba se hace muy enérgica y muy dinámica cuando aplicas esos pomodoros. Y lo aplicas, les digo, desde las empresas, chamba, entrenando, etcétera, etcétera, hasta cuando aprendes a manejar. Yo más o menos así le hice cuando aprendí a manejar mi bochito. Era con mi mamá me enseñó a manejar. Le dábamos 25 minutos, luego pues eran 5 minutos de regaño de que, no, pero ¿por qué no frena? Y luego ya otra vez 25 minutos de darle y otros 5 minutos de regaño, etcétera, etcétera. Pero creo que no hay mejor, precisamente hablando de las mamás, no hay mejor método de aprendizaje que tu mamá esté al lado metiéndote putazos. Creo que es el mejor método y es el literal aprender a chingazo. Pues sí, no hay de otro, tienes que aprender porque tienes que aprender. Sí, o sea, por ejemplo, en electrónica, lo que sea, de que tus primeros toques, todo ese rollo. Bueno, sí. No está. Son cosas que no se olvidan. Pero, de hecho, ¿verdad que sí se queda más? O sea, por ejemplo, Sí. es como yo le digo memoria de la bicicleta. O sea, aprendes bicicleta a los 6 años,
no la agarras hasta que tienes otra vez 28 y no se te va a olvidar porque pues fue memoria muscular, Ujú. pero fue un nivel de aprendizaje así a chingazo, porque te caíste, te raspaste, tu cuerpo empezó a agarrar equilibrio, pero aprendiste. Y esa es como Exacto. que la cúspide de un método de Ajá. aprendizaje que tu resultado ya es un aprendizaje ya, o sea, infinito, vamos a decirle, porque te va a durar toda la vida. Es Ah, correcto. qué chido llegar a esa parte, ¿verdad? Ujú. Porque pues ahorita no vamos a agarrar un libro de mecánica cuántica y lo vamos a aprender en una semana. No, pues no, no, no. Requiere su metodología. Sí, sí, Que sí sí. se puede, chicos, sí se puede. Ahorita voy a decir ese pedo, pero sí se puede. Sí, claro, sí, no. A mí nunca se me va a olvidar que no tengo que conectar al revés los capacitores electrolíticos. También te pasó. Sí, para que truenan. Pequeña tip. Identifiquen muy bien las terminales. Entonces sí, sí, es cierto que en base a la experiencia, no, sí se te graba muchísimo más. Muchísimo más. Y por ejemplo, ¿tú ahorita qué cambiarías? O sea, porque el otro día, en otra plática más informal, estábamos hablando precisamente de cambiando un poquito de lo del sistema educativo y todo eso. Porque pues si lo combinamos o lo comparamos con Finlandia, que ahorita pues esa es la cúspide, China, o sea, wow. El otro día estamos tomando una plática de la Sí. China comunista. Bien, chinos. Patrocínenos. Patrocínenos, joder. Primos. Pero, ¿qué crees que le haga falta a ese sistema mexicano para... Híjole. Es que bueno, no sé, o sea, creo que tendríamos que sentarnos y ver qué es todo lo que tenemos, porque por ejemplo, eh, hay veces que tenemos grupos de alumnos muy grandes, Sí. muy grandes, y eso, nosotros que hemos sido mentores, que hemos sido maestros, que hemos dado pasantías, o sea, y tenemos un cierto límite, o sea, hay un cierto número que no, y no puedo con tanto, porque incluso cuando tú estás enseñando un tema muy nuevo a alguien que no sabe absolutamente nada, sí es muy difícil manejar grupos grandes. Porque, por ejemplo, en ejemplo, lo de electrónica y en el Tecno, nosotros que estudiamos mecatrónica, por el que no sabía, nosotros que estudiamos mecatrónica, pues yo tenía un chorro de ventaja sobre los que no conocían nada de electrónica. Sí. No, O sea, malditos. como yo llevé electrónica en la prepa, pues llegué sabiendo ya, así no conectes el capacitor. Llegué conociendo muchas cosas. Entonces, para mí era fácil avanzar en las prácticas, en las tareas, todo el tema de electrónica. Pero si ves que, por ejemplo, tienes un grupo de 40 alumnos y nada más hay un maestro, pues se lo come en vivo cuando la mayoría de los alumnos no saben nada de electrónica. ¿Y esto qué? Pues, ¿esta resistencia qué? ¿Cómo se conecta? ¿Qué pasa si la conecto al revés? O sea, tienen muchas dudas, muchísimas dudas. Y no, o sea, saturan al maestro y a veces entiendo que un maestro esté hasta acá de, ay, estos mocosos. O sea, es comprensible porque lamentablemente hay grupos que están sobrepoblados. Y Sí, sí, sí. es una tarea imposible para un solo maestro atender a 40 personas que no tienen ni idea de qué es una resistencia. Como cuando repruebas una materia y meten a 50 en esa materia para que no se les quede el año. Es correcto. Entonces, Sí, primero creo que tendríamos que reestructurar los salones de clase. desde ahí. Desde ahí. Porque, o sea, entiendo que puede haber materias donde sí puedas tener a 50 alumnos, que sea una conferencia magistral. O sea, sí, o sea, por ejemplo, las de ética, de valores, ahí sí es más trabajo del alumno el tratar de practicarlo. O sea, es más fácil que te pongas a leer de valores y de ética y todo eso, a que te pongas a leer solo de cómo funcionan las resistencias y luego te digan, órale, haz tu práctica. Entonces, así como que, ah, caray, pues nomás la vi en los dibujitos, no sé ni cómo conectarla. Entonces, eso pasa mucho. Eso O pasa mucho. el típico bullying de los que sí saben de que,
oye, ¿por qué estás conectando al revés la resistencia? No, es que tiene positivo y negativo. Y Estás desconectándolas todas. No manches, avísame. Sin saber que tenía polaridad. Ay, dígame la aplicaron. No se me ocurrió aplicarla. No, pero sí, o sea, tendremos que hacer una reestructura para ciertas materias. Una reestructura. Ahora, creo que también hay muchos maestros que se pueden seguir capacitando un poco más para conocer los canales de aprendizaje. Eso sí, eso sí. Creo yo que también es algo muy importante y algo que tal vez no, la verdad no he visto mucho en el transcurso de mi vida académica. No he visto mucho a maestros que se adapten a los canales de aprendizaje. Porque, o sea, vamos, como tú dices, había alguien excelente tocando el violín, tocando la guitarra, tocando el cello, y era así de, ponte a leer esto. Pues, ay, como que no. O sea, hay muchos puntos que se tienen que mejorar, pero sí tendríamos, pienso yo que desde la reestructura de cómo sería un salón de clases efectivo, para saber cuál es el número efectivo de personas, el alcance efectivo. O sea, decir, no sé, 15 a 20 es un buen número donde todavía se puede manejar un docente sin ningún problema y donde el conocimiento puede circular bien. Porque también por eso, o sea, hay alumnos que se rezagan y todo y se agüitan porque no tienen mucha atención o tienen dudas y no les da confianza expresarse. Que el mismo maestro los Ajá. humilla. O que incluso ni los pelan ni los conoce el maestro, ¿verdad? Hasta ya cuando está nombrando lista y, caray, ¿quién es? Pues allá al fondo, ¿verdad? Que sí pasa, o sea, sí pasa que mucha gente es muy tímida y no le dan ganas de preguntar y pues tronó. Ahí es donde ocurre el choque de universos, porque por ejemplo el maestro es un universo y los otros niños, vamos a decirle niños ya, los de prepa, güey. Bueno, los otros personajes son otros microuniversos y es que, o sea, yo siento que también la relación, la estructura también dentro del salón de clases también viene de la parte personal, porque por ejemplo, el profe llega agüitado que le engañó a la esposa o no sé qué, y nomás un güey, oye, profe, que la... Ya, reprobado. O sea, No me hablé en ese tono. ¿Te quieres quedar con mi casa? O sea, quédate con mi plaza también. Y tú te sacas de onda, sí. O sea, ¿qué pasa aquí? O sea, y es que todos somos microuniversos y creo que también desde esa parte hay que ver que de hecho aquí en México yo no veo que suceda eso. La verdad no veo que suceda eso, de que por ejemplo no hay ese pequeño entendimiento de que, por ejemplo, el profe viene con otra vibra, llega el chico con otra vibra y es donde pues ocurrió un caso donde el profesor y alumnos se agarraron a fregazos. Entonces, y por tensiones, o sea, por tensiones así burdas como los que acabamos de decir, así ocurrió y fue ahí una noticia famosilla, pero pues X y aparte, ¿no? Pero, o sea, yo siento que desde ahí sí hay que mejorar tanto en la estructura como cuáles son los métodos fiables. La empatía. Y que ahora con lo de la cuarentena, ahí se vio que de todos modos no estamos bien educacionalmente, o sea, no hay una forma de aprendizaje correcta, hay que estar siempre innovando y yo siento que sí nos quedamos muy, muy estancados y que no le quisieron dar ninguna innovación, porque por ejemplo, de que todas esas cosas de que este chico es bueno en matemáticas, que es bueno en música, que en artística, etcétera, etcétera. Eso se ve desde primaria, inclusive desde antes, yo creo que hasta kinder. Y creo que no hay mejor método de aprendizaje una forma de docencia más padre que las maestras y maestros de kinder, neta. O sea, yo que ahora tuve la oportunidad de inmiscuirme en ese mundo, te quedas de que wow, y que te das cuenta quién no llevó kinder, porque hay niños otra vez, o sea, hay
hay güeyes de prepa y de universidad que no saben usar tijeras, o sea, y es porque no llevaron kinder, o sea, no los fortalecieron en esa primera etapa. Sí. Y yo pienso que, pues de hecho, más o menos así, ojalá no me esté equivocando, que el método Montessori, que es el de, prácticamente lo voy a resumir, toca, cágala y aprende, en eso se basa en kinder, o sea, voy a una estufa, me quemo, Ya no la voy a volver a agarrar, pero en eso se basa en ese método, o sea, el de prueba y error, está muy padre, y eso lo aplican mucho en kinder, y es donde los niños se van desarrollando correctamente. Pero, o sea, si no hay una guía correcta, si no hay un método correcto, pues ahí tienes al güey de 25 años que no sabe cortar con tijeras una hoja de papel. Entonces, realmente no es culpa de uno, porque también tuvimos hace poquito un debate en que lo vuelve una persona ignorante a una persona sapiente, ya para no decir tantas groserías. Y que, por ejemplo, yo lo veía así. El sapiente es el que, por ejemplo, no sabe nada, es ignorante, se sube a la moto y no le sabe dar a la moto y dice, mejor me bajo, enséñame y ya le doy. El no sapiente, para no decir la grosería, es el que se sube, le preguntan, ¿sabes darle a la moto? No, y le da, y ahí se fracturan, ¿eh? Entonces, desde esas partecitas sí hay que localizarlas mucho en el método educacional de México, y sí siento que está muy atrás. Hay que trabajar, yo digo que en conjunto, y no ser celosos con el conocimiento. El conocimiento yo soy partidario de que hay que compartirlo con quien sea, donde sea, etcétera. También está mucho eso del debate de que no le voy a compartir mi idea porque me la va a robar. La idea es de quien la hace, no es de quien la tiene, o sea, y realmente si ese la hizo y le va a hacer bien a la sociedad, pues qué chido. Tú no le metiste. Después hacemos un podcast de eso. Mientras no nos pirateen nada. Realmente, o sea, sabemos que en este mundo que es globalizado, sí. O sea, hay 1000 personas que están haciendo lo mismo que nosotros ahorita. Sobre todo los chinos. Y tal vez lo están haciendo mejor. Sí. Lo estamos haciendo en español. Pero bueno, quién sabe. Yo sí le falta mucho a México, pero yo pienso que empezar así desde pequeñas cosas es con lo que vamos a poder generar. Por ejemplo, a mí me dijeron que no iba a pasar, o sea, no es por hacer el mal, denigrar a las buenas personas trabajadoras. Yo he trabajado, no se imaginan de lo que sea, simplemente para comer, pero a mí me dijeron que no vas a pasar de cajero de Soriana. Y yo me la creí, güey, o sea, yo estaba así como... estaba con mi... Sí, ya, dije, yo voy a llevar mi hoja de trabajo, pues ya queda. Y era un profe, se lo agradezco mucho, profe. Fue ahí en el Cebate 110, para no quemar marcas. Ay, lo dije al revés. Ups. Pero fue este profe el que te dice eso, pero también depende mucho cómo lo tomes, porque, o sea, me pudo haber desmotivado y sí, luego ya ir a llevar mi baja de la escuela y pedir trabajo en Soriana. Pero dije, no, pues, la neta, pues yo no, o sea, quiero llegar acá, hacer esto, etcétera. Que lo vuelvo a decir porque ya en esta época no estamos denigrando a nadie, todo trabajo se respeta, claro. Pero sí es muy cabrón que llegue el profe así, te señale con el dedo, tú no vas a pasar de ahí, o sea, porque yo digo y porque prácticamente te estoy diciendo que eres un inútil y que no vas a pasar de ahí. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Y que, vamos a ser sinceros, o sea, no todos los profes son así, porque gracias aquí también voy a aprovechar esa parte, el profesor Paquito Martínez, hola, profe, él fue así, o sea, en prepa él me salvó, la neta, o sea, él me salvó, yo iba a valer, o sea, literal iba a valer, y él llegó y me dijo, ¿qué, peloncito? Porque antes andaba pelón. Vamos a estudiar. Y ahí está la prueba de que del odio al amor sale un paso, porque a mí me odiaba las matemáticas, y él en 6 meses, de lunes a domingo, nomás una hora, y totalmente gratis, él me dio pasantías de matemáticas y aprendí todo lo que no había aprendido en la prepa, lo aprendí en esos 6 meses con él, y que estoy totalmente agradecido,
Pero él me motivó no solamente por el hecho de que vente, vamos a estudiar, no, él me motivó de que, a ver, ¿qué quieres ser? Porque yo tampoco quería, no, o sea, no sabía qué ser, o sea, no, qué te gusta hacer, a qué te vas a dedicar, a ver cómo está el tema de tu familia. O sea, él llegó a un nivel de emparentar mucho conmigo para poderme automotivar y llegar a lo que yo quería alcanzar. Y que no fue muy diferente al güey que dijo, de aquí no pasas, No vas a pasar. no vas a pasar de ahí. Son las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, hay unos muy buenos y unos muy malos. Ahorita ya desahogándonos. De Rosa de Vayan a Guadalupe. terapia. Sí, vaya a terapia. Y también los maestros tienen que ir a terapia, ¿eh? Y porque también hay algunos maestros que pues ni siquiera tienen mínimo algo de docencia. Y así se lanzan a dar clase. Que, o sea, está bien, la neta, porque tienes un conocimiento. Pero, muy claro, no importa si eres muy inteligente. Si no sabes transmitir conocimiento, pues la verdad no, espérate. O sea, espérate y después ya transmites. Porque sí está muy pesado que tú te vuelvas también el alumno. Depende mucho, mucho, como dices, del docente. Que de hecho, un pequeño dato curioso de Richard Feynman. Él, a diferencia de muchos de sus colegas científicos, no dejó detrás de sí una escuela o no tenía un grupo así ahora sí de alumnos que fueran así Feynman es mi mentor y todo. ¿Por qué? Porque Feynman era muy competitivo. Sí, Esa no me lo en sabía. extremo. Entonces, cuando tú eras un asesorado de Feynman, él te empezaba a hostigar, así de, bueno, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Y cómo vas a hacer aquí? Y empezaba así una discusión así muy cañón, porque era muy competitivo con sus mismos alumnos. Entonces, muchos se sentían así agobiados. O sea, es que no manches, no puedo con Feynman. O sea, él lo sabe todo, yo no. Entonces, también esa es otra cosa. Tú como maestro a veces tienes que tener una empatía con el alumno y bajarte su nivel. Porque eso, o sea, hacerlo tú igual y luego ya explicarle de una forma y dice, pues, que ya lo puedo entender mejor de esta forma. Entonces, eso ahí le faltó un poquillo a Feynman, porque, bueno, era su forma de ser. Y le ayudó al güey. Para que saliera en The Big Bang Theory. Eso sí. Pero bueno, pues bueno, no sé si quieres agregar alguna otra cosa. Pues realmente, chicos, estúdienle. Creo que la parte así fundamental, pues también es mucha autodisciplina. Resiliencia, chicos. Creo que cuando yo aprendí a ser una persona resiliente, no sé si sea correcto decir esa palabra, pero ya cuando aprendes resiliencia, no, o sea, no importa lo que te pase, no importa si te caes de la moto, no importa si te andas muriendo de hambre, o sea, lo que sea, no importa si eres una persona con resiliencia, y lo metes a tu método de estudio, conociéndote a ti mismo, cualquiera, se los juro, cualquier conocimiento, cualquier cosa que quieran aprender, van a poder llegarlo a hacer. Porque si yo, que era un chavillo, o sea, estábamos en prepa y todavía no me sabía las tablas, o sea, todavía no las sé. Pero si se puede ese movimiento de que no sé nada, pero pude llegar a aprender más y ahora lo estoy compartiendo, pues sí se puede. Entonces, Todo se puede. yo nomás les comparto esa parte, resiliencia, y aplíquenlo a sus métodos de estudio y van a ser mejores que Feynman. Sí. Feynman. Mucha disciplina, más que nada mucha disciplina. Y pues sí, conózcanse, tengan un hobby, hagan ejercicio. A mí que me gusta dibujar, que me gusta escribir. Son cosas que te ayudan también a relajarte y a procesar las cosas. Entonces sí es muy importante no nada más estudiar, sino que también tengan hobbies que los ayudan a distraerse y a relajarse. Que hagan yoga, no sé, que salgan a caminar con sus cubrebocas. Pero bueno, de todos modos, pues ya saben que nosotros aquí en el grupo de CIMA estamos abiertos a todos ustedes para si necesitan ayuda, si quieren aprender más, si quieren aprender cómo aprender, pues también les podemos ayudar en eso.
Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este primer capítulo. Salió chido. Entonces, esperemos que pronto sea el segundo. Muy bien, chicos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.